Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, mis compañeras Libertad Cárdenas, Talía Coronel y mi persona, Seil Bravo, estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, hemos elaborado un ensayo titulado Un acercamiento teórico a la Deep Web. La web es un mar profundo de secretos, dividida entre la web visible e invisible. Esta última es conocida como la web profunda o el tema de hoy, nuestro ensayo, la Deep Web, donde es difícil el seguimiento de las plataformas virtuales. Se ocultan la identidad de los usuarios en el ciberespacio. Su contenido es variado, por su anonimato por encima de todo, algo que no siempre se consigue. Los usuarios suelen utilizarlos para las actividades ilegales, pero también podemos encontrar muchos de trabajos académicos e investigaciones. La información verídica o falsa sobre la web profunda mayormente proviene de noticias periódicas o periodísticas o de la web visible, ¿no? Lo que crea un ambiente de intriga al receptor o quien desea informarse de esta web. Por ello, el ensayo pretende de una u otra manera lograr que el lector tenga un acercamiento teórico a la Deep Web para tratar de comprenderla y que ingresar a esta parte de la web implica responsabilidad, conocimiento y precaución. Cuando se piensa en la web, la mayoría de las personas, incluidas nosotras, hacemos referencia a la web visible, ¿no? Esta imagen de la web solamente representa el 4% de todo el contenido de Internet. En términos generales, a la web que se puede acceder de esta forma se le conoce como semantic web o web visible, y a la parte oculta o invisible, que se accede solamente a través de herramientas especializadas o páginas con control de acceso, se le conoce como la deep web. Teniendo en cuenta que la Deep Web consta de una extensa investigación, este ensayo se enfocará en la teoría de la Deep Web para el desarrollo del presente trabajo y para la mayor comprensión del receptor. Se iniciará con los niveles de la web, ¿no? Indicando en qué nivel se encuentra la Deep Web. Como segundo punto, ahondaremos teóricamente sobre qué es la Deep Web. Seguido, se indicará cuál peligrosa podría ser navegar en esta web. Después se pondrá énfasis en los puntos o aspectos que podría generar navegar en la Deep Web, ¿no? Lo positivo y lo negativo en esta. También los enlaces de las páginas disponibles que se usan en la Deep Web. Y por último, y no menos importante, cómo poder navegar en la web profunda a través de navegadores basándonos en un artículo del 2018, entre otros. Bien, a continuación les mostramos los niveles de la web. En la primera capa nos encontramos con Internet, ¿no? El crecimiento de las redes han incursionado en el ámbito como el comercio, la política, la educación, medios de comunicación y negocios. Es decir, sociedades de información e inteligencia conectiva en la actualidad, además del potencial tecnológico que alcanza la comunicación e información mediante la accesibilidad que tiene cualquier persona a la web. La segunda capa es el Surface Web. Se compone por los motores de búsqueda tradicionales que pueden indexar las páginas en Surface Web a través de un hipervínculo y se componen principalmente de páginas estadísticas donde se hallan páginas comerciales como Amazon, blogs o Twitter. Es decir, una página dinámica generada al completar un formulario para formar una consulta en base de datos de búsqueda, ¿no? ¿A qué sitio web nos vamos a dirigir? La tercera capa se trata de la web de Verdi, donde nada es ilegal, pero es recomendable tomar precauciones. Aunque es de fácil acceso como las anteriores, existen páginas menos conocidas, pero algunas con material pornográfico, que vienen acompañadas por virus, malware y troyanos que afectan directamente a la PC. La cuarta capa se trata, y del tema tratado, de la Deep Web. Es un nivel de Internet en donde se propaga todo tipo de información, como imágenes y videos violentos sin filtro. Trabaja a nivel de anonimato, es decir, ocultar su identidad y ubicación con la utilización de varias herramientas, y es recomendable usar medidas de protección porque se encuentra mucho material ilegal, aunque también páginas de gran calidad con alto contenido informativo de varios temas. La quinta capa se trata del chart web. Aquí todo está permitido, ¿no? La contratación de asesinos a suelto, el tráfico de órganos y seres humanos, acceso al mercado negro, archivos de conspiraciones y experimentos humanos. La sexta capa se trata de los Marianas Web. Estas son controladas por el gobierno de diversos países, ¿no? Con operaciones clandestinas y que los hackers más avanzados podrían encontrar información secreta. Es allí donde surgen las historias nunca vistas como ciudades bajo el agua
mostró que devoran seres vivos, etc. La séptima capa hace referencia a Zion y la Liberté. Solo se puede acceder con invitación, en donde priman las películas snuff y las apuestas en peleas a muerte, ¿no? Todos estos niveles de la web fue dado según Murillo y Díaz en el 2018 en su ensayo La estructura de la web. Pero a todo esto, ¿de qué trata la Deep Web, no? La Deep Web es un servidor secreto de Internet que no es visible para los usuarios y que requiere distintos medios a los servidores tradicionales para llegar a su contenido. Este término Deep Web fue creado por la empresa Bright Planet en el 2001, que es usado para referirse a contenido que no está indexado a buscadores comunes, como usualmente usamos nosotros. Esta Deep Web supone un 90% del total de la red, o sea, de toda la web. Como les venía diciendo anteriormente, la web visible solo ocupa un 4% de toda la web. Como no está indexado, bueno, aquí están como el Drive, el Dropbox, páginas de pago, etcétera, que no es posible acceder a ella si no se tienen los permisos o si no se paga la membresía. Continuando con el ensayo de un acercamiento teórico a la Deep Web, en el punto 3 tenemos motor de búsqueda. La Deep Web está formada por una gran parte de información pública, pero la gran mayoría está formada por protocolos no indexables. El acceso a información a la Deep Web nos permite aumentar la productividad científica. Además, mejora nuestra lectura crítica al tener un mejor acceso a la investigación. Como ya señaló, la web profunda no utiliza motores de búsqueda tradicionales, por lo que se han desarrollado algunos buscadores propios para la red Tor, por ejemplo, la Tor, la Tursearch, Darku o Grims, pero más que los buscadores destacan los más conocidos como los wikis. La primera generación de motores de búsqueda en la web profunda se centró en la recuperación de documentos. Sin embargo, a medida que estos mecanismos continúan penetrando en los bordes de la web basada en base de datos, información fluye hacia un conjunto de datos más estructurado, de modo que el contenido presente en la Deep Web. La Deep Web tiene 3 rastreadores para la web, que son las Highway, Google y la Deep Web. En el punto 4 tenemos la aportación académica de la Deep Web. Entre las herramientas más importantes, completamente gratuitas y no remunerables, tenemos a las investigaciones científicas, que es extremadamente importante cuando se busca artículos científicos, libros y todo tipo de recursos académicos. Cuando seleccionamos un registro, en él nos lleva a la página de la que lo tomó el buscador, lo que nos permite conocer varios sitios web interesantes. Por otro lado, están las bases de datos de pago que ofrecen libros, artículos y todo tipo de materiales de referencia altamente especializados. Estas bases están organizadas en varias colecciones temáticas a las que podemos entrar si se ha realizado el correspondiente registro. En el punto número 5 tenemos el narcotráfico en la dark web o los criptomercados. Tal como se señalará en lo concerniente a los mercados de drogas ilícitas que operan en la dark web, puede indicarse que en este plano de la red se destacan los criptomercados. Las principales características de este tipo de mercados son que son plataformas de compra-venta de productos, en su mayoría son ilegales, en línea que funcionan en la web oscura. Otra característica es que permiten a los usuarios buscar y comprar productos y vendedores. También tienen, desde el punto de vista estructural y funcional, un aspecto muy similar a los mercados online, legales que funcionan a la web superficial. Y como última característica tenemos que ellos emplean una estrategia y tecnologías para ocultar la identidad de sus participantes. En el punto número 6, tenemos las informaciones disponibles en la web invisible. Con el objetivo de desarrollar una herramienta de referencia útil para la búsqueda de información en la llamada Internet invisible,
es decir, en aquel conjunto de información accesible por medio de Internet y que por diversas razones no se procesa por los motores de búsqueda, con especial atención a las fuentes de información sobre ciencia y tecnología. Y a partir de criterios como accesibilidad, utilidad, usabilidad, número de base de datos que ofrecen acceso y calidad. Dicha selección abarca informaciones volátiles, dinámica en formatos especiales y recursos que solo son accesibles mediante una paralela a una base de datos. Tenemos algunos recursos como son los directorios de bibliotecas, catálogos colectivos, libros y bases de datos bibliográficas, directorios, literatura y fuentes multidisciplinarias. Continuando con la exposición de nuestro ensayo, la Deep Web es un nivel de Internet en donde se propaga todo tipo de información, tanto sean imágenes o videos violentos sin filtro, que se trabajan a nivel de un anonimato. Es decir, que se ocultan tanto la identidad y la ubicación con la que se utilizan varias herramientas. Y por eso que se recomienda usar medidas de protección, porque se encuentra mucho material ilegal, aunque también existen páginas de gran calidad con alto contenido informativo. Asimismo, la web oscura se asocia frecuentemente a las ventas de drogas o contenidos ilícitos y todas estas industrias vibrantes, de hecho, que aprovechan los servidores ocultos de Tor, y no todo en la web oscura es tan oscuro como se conoce. Uno de los principales sitios es la Dark Web. De alto perfil fue el servicio, por ejemplo, del Tor WikiLeaks, creado para aceptar filtraciones de fuentes anónimas. Se tiene un contenido dinámico servido en tiempo real a partir de una base de datos en respuesta a una consulta directa. Este contenido es pertinente para cada necesidad de información y todo tipo de dominio. La búsqueda es el contenido que reside en las bases de datos de búsqueda, cuyos resultados solo pueden descubrirse mediante una consulta directa, si no uno no podría alcanzar los resultados que se esperan. Los proveedores de contenido profesional normalmente tienen el tipo de sitios basados en bases de datos que son más seguros en la Deep Web que todo el contenido que no está estructurado dentro de esta. Finalmente, la Deep Web contiene demasiada información de importancia, tanto para los estudiantes académicos como para usar en otro tipo de estrategias. Pero la importancia principal de esto es saber usarla y buscarle la información adecuada en motores de búsqueda de alto nivel, ya sean como los Tor, o permitir una navegación en incógnito o anonimato que no deja rastro de navegación. Por otro lado, el uso inadecuado de dicha navegación e información involucra a personas con malas intenciones y da lugar a ilegalidades que perjudican a un cierto grupo, puede ser una persona en particular. Para concluir con todo este tema de la Deep Web y como trabajo grupal, hemos concluido que con el constante avance de la tecnología en estos años y en estas épocas, el nivel de la información ha ido incrementándose en todas las diversas plataformas de búsqueda, ya sean Google, existen Yahoo, Wikipedia, etcétera, etcétera. Por lo que ahora es improbable que no enterarse de ciertas cosas o no conocerlo. Es más fácil poder ampliar nuestro mundo cognitivo. Pero este espacio abierto va a ser un arma de doble filo. Según el investigador Paul Virilio, la invención de toda tecnología va a conllevar a la invención de un accidente específico. Y en este caso, sobre lo que es la información, nos podemos amplificar tanto nuestros conocimientos, pero a la vez ser desinformados. Es por eso que es de suma importancia conocer los sitios web que brinden información confiables. En los buscadores de web superficial se tiene una limitación a muchas bibliotecas investigativas. Es por eso que se puede usar la Deep Web, que posee información académica que sí no está anexada a plataformas de búsqueda comunes, y el mundo es más amplio en estas páginas académicas de la web profunda. El problema primordial va a radicar en que se debe hacer lo que se hace con esa información que se encuentra, el usuario de estos sistemas, cómo acceder a ellas y principalmente que se tiene que saber usar correctamente todo tipo de información. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor y espectadores. Esto fue todo respecto al ensayo realizado titulado Un acercamiento teórico a la Deep Web.